Y comenzamos entonces con la clase del día de hoy, donde vamos a trabajar específicamente el marco metodológico, ¿ya? El objetivo de esta clase va a ser diseñar este marco para nuestra investigación. Es una clase práctica donde ustedes van a tener que trabajar de manera grupal y crear este párrafo donde ustedes van a describir cuál es su marco metodológico. Entonces, para poder hacer eso, primero tenemos que retomar algunos conceptos y preguntarnos qué entendemos nosotros por metodología. Y aquí le voy a preguntar al señor Rafael. Rafael Bravo, ¿estás ahí? Sí, Muy bien, Rafael. ¿Qué entiende usted por metodología o por método? ¿Qué cree usted que es eso? como instrucción, no sé, como tiene un nombre, un protocolo, ¿eso? Ya como una especie de protocolo, podríamos decir que es como un paso a paso, Paso a podría paso, ser un también. manual, sí. Ya, sí. En sí, la metodología responde a un conjunto de métodos, ¿cierto? O pasos o procedimientos que yo realizo para lograr una investigación o para hacer alguna tarea, ¿cierto? Es como lo que se ve aquí como una especie de organización que yo hago previamente para poder llevar a cabo mi investigación, ¿ya? Cuando ustedes hacen una investigación para publicarla a la universidad, por ejemplo, la tesis tiene lo primero, los antecedentes, que ustedes ya también lo hicieron, es decir, cuál es la relevancia de mi pregunta, en qué contexto surge esta pregunta. Después de eso viene el marco teórico, ¿cierto? Que vamos a tratar como los conceptos centrales de mi investigación. Y después de eso viene algo que se llama marco metodológico, donde ustedes explican cuál es el procedimiento que van a llevar a cabo para poder responder su pregunta, ¿ya? Aquí se especifican cosas tan simples como, por ejemplo, el enfoque que va a tener su investigación, así como también especificar cosas más concretas como, por ejemplo, el instrumento que van a utilizar, si van a hacer análisis bibliográfico, si van a hacer encuestas, si van a hacer algún tipo de entrevista, cuál es su cuerpo de estudio, con qué lo van a contrastar, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la metodología es este conjunto de pasos, ¿ya? Que van a realizar para concretar su investigación. Muy bien. El marco metodológico en sí, ahí viene recién ingresando Benjamín, consiste en este conjunto de pasos, ¿cierto? Técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver un problema, que en este caso es su pregunta de investigación, ¿cierto? Van a ser estos pasos que ustedes desarrollan para llegar a la respuesta de su pregunta. En este sentido, este método se basa en una formulación de una hipótesis. ¿Alguien de aquí se acuerda lo que era una hipótesis? ¿Qué era una hipótesis? ¿Nadie se Una acuerda? pregunta de investigación, ¿o no? Sí. No precisamente. Está cerca, Oh. sí. Cerca de la pregunta de Mm, investigación. Cuando yo formulo una La pregunta... respuesta que nosotros creíamos que era correcta. Muy bien, Benjamín. Usted acaba de llegar y le dio exactamente en el clavo. Perfecto. La hipótesis es como esta aproximación o pregunta que yo creo que podría ser correcta. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Todos esos pasos que voy a diseñar van a estar pensados en tratar de llegar a esa respuesta, ¿ya? Por eso se dice acá que el método se basa en la formulación primero de una hipótesis, la cual puede ser confirmada con los pasos que ustedes están diseñando o también puede ser descartada, ¿ya? Una conclusión de una investigación no necesariamente, o una conclusión de una investigación exitosa, podríamos decir, no necesariamente tiene por qué reafirmar mi hipótesis, sino que también podría descartar una verdad que se cree que es de cierta manera, pero en realidad termina no siendo, ¿ya? Por lo tanto, el marco metodológico hay que comprender lo que es como una especie de organización que me va a ayudar a llegar a afirmar o descartar esa hipótesis, ¿sí? Tal cual como decía Benjamín, la hipótesis es la posible respuesta correcta que tiene mi pregunta. En este sentido, ¿cómo diseñan ustedes un marco metodológico? Lo primero que tienen que hacer es determinar el tipo de estudio. Por ejemplo, si van a hacer una investigación bibliográfica o si van a hacer una investigación cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa van a utilizar estadísticas. También tienen que definir el área de estudio. ¿A qué área del conocimiento pertenece? Por ejemplo, vamos a trabajar
el análisis del discurso, por lo tanto eso es netamente relacionado con la lingüística, o vamos a trabajar más la sociología. No es necesario que lo especifiquen, pero sí es importante tenerlo claro para saber qué tipo de instrumento voy a poder utilizar. Otro elemento importante, yo diría que como uno de los fundamentales, podríamos decir, del marco metodológico, es que ustedes tienen que definir el universo o muestra, ¿ya? Más adelante vamos a aclarar lo que es, pero para adelantarnos un poquito, refiere netamente esto a lo que yo voy a estudiar específicamente, ¿ya? Podríamos decir que es como nuestra especie de rata de laboratorio, que yo voy a observar para poder comprobar mi respuesta. Después tenemos los métodos o instrumentos de recolección. La idea es que usted especifique aquí qué es lo que va a utilizar para poder llegar a su respuesta, si va a utilizar, por ejemplo, entrevistas, qué tipo de entrevistas, si van a ser preguntas abiertas o cerradas, con qué finalidad, ya eso se tiene que especificar, o si van a utilizar tablas de análisis de textos, por ejemplo, la gente que está haciendo como investigaciones bibliográficas, le podría servir posiblemente más eso que una encuesta o entrevista. Y después viene el plan de tabulación, que es donde ustedes básicamente vacían todos los datos que recolectaron previamente. Y los procedimientos, explicar cuáles son los pasos que ustedes van a realizar. Vamos más en detalle. Al principio hablamos de el tipo de estudio. Ustedes tienen que explicar cuál es el tipo de estudio que van a utilizar. En investigación se utilizan mayoritariamente, o en realidad se utilizan en sí, estos tres tipos de estudio, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. En el caso del cualitativo, que yo creo que esto va a ser lo más abundante en los trabajos que ustedes están presentando, corresponde a un tipo de evaluación un poco más subjetiva, ya donde la metodología se va a radicar en la observación de cualidades del medio natural. Cuando hablamos del medio natural no hablamos de las ciencias naturales en sí, sino que del objeto de estudio que yo voy a tener, ¿ya? La forma en la cual voy a desarrollar mi investigación cualitativa va a ser a partir de la observación, el planteamiento de interrogantes, cuestionamiento, formulación de hipótesis, puede ser entrevistas también, análisis bibliográfico, también me sirven en un análisis cualitativo. ¿Cuáles son los instrumentos que yo utilizo para poder concretar esto? Pueden ser los siguientes: observación, simplemente puedo llenar como una tabla de muestra, rúbricas de evaluación, videograbaciones también, entrevistas, grupo de enfoque, ya que el grupo de enfoque lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con el cuerpo de estudio. Y la aplicación por lo general es una aplicación presencial, ¿cierto? El investigador está en contacto directo con la fuente para poder observarla y sacar sus conclusiones, ¿sí? Ese es como algo característico de la evaluación cualitativa, porque tiene que estar muy atento a todas las variables para poder llegar a algunas hipótesis, e ir variando también la hipótesis durante el proceso, porque la investigación cualitativa tiene como esa característica de poder ir cambiando su posición a medida que va avanzando la investigación, ¿sí? La hipótesis en este caso no se inicia con ella, sino que se va desarrollando a medida que uno va avanzando en la investigación y va conociendo más sobre el tema. Mientras tanto, que el enfoque cuantitativo sí es un tipo de enfoque donde yo puedo establecer una hipótesis de manera previa, ¿ya? Es un enfoque mucho más objetivo y es concreto, ¿ya? Se explica en base a la información estadística. Eso es como que hay que tenerlo claro. Si yo voy a utilizar encuestas dentro de mi investigación, entonces va a ser de enfoque cuantitativo, o también podría ser mixto, ¿sí? Pero principalmente cuando estamos hablando de datos concretos que involucran una investigación estándar, estamos hablando de un enfoque cuantitativo, ¿ya? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en un enfoque cuantitativo? Van a ser exámenes, cuestionarios, encuestas, escalas de medición y simuladores también. La aplicación puede ser presencial o también puede ser en línea, ¿ya? Hay un compañero de ustedes que está haciendo una investigación sobre el tema de los videojuegos y va a aplicar una encuesta a distancia, que si bien no es totalmente cuantitativo, sí entra dentro del enfoque mixto, ¿sí? Vamos al enfoque mixto entonces. En el caso del enfoque mixto, se combinan ambas metodologías.
si bien se realiza un análisis cuantitativo, también existe una observación de las cualidades del sujeto, ¿ya? Que sería más o menos el caso de lo que está haciendo Rafael. En este caso, los instrumentos que se pueden utilizar, los instrumentos de evaluación también pueden ser variados. Se puede tener, por ejemplo, cuestionarios y complementarlos con entrevistas para lograr llegar al motivo de una situación, ¿cierto? También se pueden complementar con observaciones, videograbaciones, rúbricas, simuladores, perdón, encuestas también y escalas de medición. Esta aplicación también es tanto presencial como en línea. No es necesario estar todo el tiempo en contacto con el objeto de estudio, sino que uno, a partir de lo que está aplicando, por ejemplo, esta encuesta, puede básicamente obtener los resultados de las respuestas que ellos van a dar de manera motora, ¿ya? Ahora, esto es lo primero que yo defino cuando empiezo una investigación. Esto lo defino obviamente a partir de mi pregunta de investigación, de lo que quiero lograr y cómo lo voy a hacer. En este sentido, para poder determinar eso también, tengo que tener en cuenta el universo o muestra. ¿Y qué es el universo o muestra? Básicamente es el cuerpo de estudio, ¿ya? Este puede ser un grupo de personas, chiquillos, o también puede ser algún segmento social de la población, o hechos históricos o bibliografía determinada. Por eso cuando nosotros planteamos nuestra pregunta de investigación, yo siempre les decía, o en la mayoría de los casos les decía que tienen que especificar muy bien su pregunta de investigación, porque eso puede hacer variar el cuerpo de estudio. Por ejemplo, si ustedes hablan de la sociedad chilena, cuando están haciendo una pregunta de investigación, su cuerpo de estudio sería la sociedad chilena. Así que veo muy difícil que puedan llevar a cabo un estudio a la sociedad completa. Por eso es súper importante que nuestra pregunta sea como lo más específica posible para que efectivamente puedan llegar a concretar su investigación. Cuando hablamos del cuerpo de estudio, hablamos entonces de este objeto que nosotros vamos a observar, que vuelvo a repetir, objeto metafóricamente, porque pueden ser un grupo de personas, por ejemplo, podría ser estudiantes de enseñanza media, las personas que hay un grupo, no recuerdo cuál era específicamente, que va a analizar la salud mental de los estudiantes de enseñanza media con respecto al tema de la cuarentena, ¿ya? Y los trastornos del sueño. Algo así me parecía que era la pregunta. Por lo tanto, ahí el cuerpo de estudio sería específicamente los estudiantes de enseñanza media, ¿ya? Del Colegio Palmares Los Cóndores, por ejemplo, ¿ya? Es un grupo súper acotado. Hay un grupo también que va a trabajar una investigación histórica. Por lo tanto, ahí estoy hablando específicamente del grupo de las Zoefarías, que van a trabajar el tema de la tortura, ¿ya? Los sistemas de tortura durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la investigación de ellos es una investigación mucho más bibliográfica. Ahí el cuerpo de estudio sería los textos que van a analizar para poder llegar a sus conclusiones, ¿sí? Esa investigación es de carácter más cualitativo, por lo tanto ahí la investigación y el cuerpo de estudio va a estar centrado en el análisis de textos. Muy bien, chicos. Para que podamos proceder a nuestra actividad grupal, la cual espero que podamos terminar hoy día para que comencemos a revisar, junto con su grupo de trabajo van a redactar un párrafo breve, súper cortito, donde se describe el marco metodológico, ¿ya? Para lograr esto deben contestar lo siguiente en su párrafo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cuál es el enfoque que tiene mi investigación? Recuerde, enfoque cualitativo, o es cuantitativo, o es mixto, ¿ya? Tenemos esas tres posibilidades. Después, ¿cuál es nuestro cuerpo de estudio? ¿Qué es lo que voy a observar? Voy a observar un grupo de personas, voy a aplicar encuestas, no sé, a adultos mayores, o voy a utilizar ciertos textos, o voy a hacer una reconstrucción histórica, por ejemplo, la gente que está trabajando el tema del básquetbol versus el fútbol, porque se ha dado un auge más en el fútbol que en el básquetbol. Ahí pueden observar perfectamente, realizar alguna línea de tiempo con una reconstrucción histórica de cómo se han desarrollado ambos deportes y aplicar un contraste, ¿ya? Eso ustedes lo tienen que determinar y lo deben explicar acá. ¿Qué instrumentos vamos a aplicar? Si vamos a aplicar encuestas, si vamos a hacer un análisis bibliográfico, vamos a aplicar una tabla de observación, ¿qué?
¿Ya? Eso es como lo que se pide básicamente en este párrafo. Y para que nos quede más, pero más claro, les tengo aquí un ejemplo también de una investigación de estudiantes de enseñanza media, ya para que se den cuenta que esto efectivamente ustedes sí lo pueden hacer de manera muy, muy rápida. Y dice lo siguiente, este ejemplo se basa en la pregunta ¿cómo los testimonios ayudan a reconstruir la memoria colectiva sobre los hechos de violencia en dictadura militar? ¿Ya? Pregunta de investigación, súper concisa, precisa, y su marco metodológico es el siguiente. La metodología utilizada en esta investigación es de enfoque cualitativo y consistió en el análisis discursivo de testimonios de 30 personas sobrevivientes a torturas ejercidas durante la dictadura militar en 1973 y 1990. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá inmediatamente partimos con el enfoque, decimos qué es lo que vamos a hacer, cuál es como nuestro grupo de estudio, es decir, vamos a hacer un análisis discursivo de 30 testimonios de personas sobrevivientes ya a la dictadura militar chilena. Para lograr esto, dice, se acudió al informe SEME y a los registros de Villa Grimaldi, lugar de tortura en la actualidad, es monumento nacional, Parque por la Paz, que resguarda la mayor cantidad de testimonios, ya que cerca de 2.500 detenidos políticos pasaron por este lugar. Si ustedes se fijan, acá se dice qué es lo que se va a observar y cómo se va a observar, es decir, vamos a analizar 30 testimonios y para lograr eso vamos a hacer un análisis discursivo. Obviamente, acá el estudiante previamente en su marco teórico explicó lo que era un análisis discursivo, por eso aquí no lo está explicando nuevamente. Y después dice, los tópicos a analizar serán privación de la libertad, violencia sexual y visibilización del yo y aparición de la denuncia, los cuales se contrastarán con las características del género testimonial y su función de denuncia, ¿ya? Aquí está explicando qué es lo que se va a observar y cómo lo va a analizar, es decir, a partir del contraste que va a ser entre el género testimonial y la función de denuncia que cumple este género. Preguntas con respecto al marco metodológico, queridos. ¿Dudas que puedan tener? ¿Entiende lo que tienen que hacer ahora en este ratito? Dedito para arriba si es que se comprende, entonces con sus reacciones de Zoom. A ver si están tan callados. Muy bien, el Cristian lo tiene claro. Martina, ¿usted entendió lo que hay que hacer? Muy bien, yo también levantó el dedito. Perfecto. La Javi Enríquez, Javi, ¿se entendió lo que tiene que hacer? Muy bien. Ya, súper. Ya, queridos, entonces vamos a pausar la grabación, nos vamos a separar en los grupos para que comiencen a trabajar. Yo voy pasando por los grupos para hacer la retroalimentación de su trabajo y la idea es que al final de la clase nosotros ya podamos leer algunos marcos metodológicos de las investigaciones que ustedes tienen, ¿ya? Así que vamos a pausar y nos vemos en unos minutitos más.